Hola, ¿cómo les va? Hablaremos hoy de cómo fue el proceso de concesión o privatización de los servicios de carga en la Argentina en la década del 90. Recordemos que de la clase anterior, que en el año 87 el ministro Terraño había intentado un plan de privatización de ferrocarriles que había fracasado por razones políticas, pero básicamente por la gran oposición que el Partido Justicialista le hizo al proyecto. En el año 89, cuando llega al poder Carlos Menem, ¿no? Lo primero que hace una vez llegado al poder es anunciar que iba a privatizar absolutamente todas las empresas públicas, ¿no? Con la idea de que las empresas eran un desastre y que el Estado no tenía por qué ser empresario. Eh, o sea, este mismo grupo político es el que un rato antes le decía a Alfonsín que estaba vendiendo la soberanía y, pasadas las elecciones, adopta la misma política privatizadora, pero mucho más contundente que la del presidente Alfonsín. Estas son las cosas de la política argentina, ¿no? Entonces, lo importante es que a poco de subir al gobierno, Menem hizo sancionar una ley que se llamó Ley de Reforma del Estado, 26396, donde se establece que todas las empresas del Estado van a ser privatizadas. Para el caso de ferrocarriles se establece algunos requisitos, licitación pública internacional y algún otro detalle, ¿no? ¿Cuál era la política ferroviaria del gobierno de Menem? Básicamente era la siguiente: discontinuar los servicios de pasajeros de larga distancia, mantener una empresa estatal operando los servicios metropolitanos del Gran Buenos Aires y conceder a la actividad privada toda la red ferroviaria de cargas, ¿no? Entonces, el primer paso fue tomar una decisión. La red de cargas, ¿cómo se iba a concesionar? ¿No? Había dos posibilidades: o en un todo, como quería hacer Terraño unos años antes, o si se iba a dividir la red en secciones y cada sección o cada parte, cada región iba a estar a cargo de una empresa. Para esto se contrató con una consultora norteamericana que vino, hizo un profundo estudio de los tráficos y aconsejó al gobierno que la licitación debía ser por distintas secciones, ¿no? Y estas distintas secciones o regiones fueron las siguientes: toda la red ferroviaria que convergía en el puerto de Bahía Blanca, por un lado; las líneas troncales del ferrocarril Roca, por el otro; las líneas del ferrocarril San Martín, por un lado; las líneas del ferrocarril Mitre con algún intercambio de ramales, por el otro; y separadamente la red Urquiza y la red del Belgrano. Esto es lo que se aconsejó. El gobierno tomó esa idea y llevó adelante el proceso según lo había asesorado esta consultora norteamericana. Pero había algunos temas que definir y esto fue importantísimo, ¿no? Y esta definición tiene que ver con la discusión acerca de la separación o no de la infraestructura. O sea, lo que había que decidir era si las concesiones iban a ser integrales, o sea, la empresa que se hiciera cargo iba a tener la responsabilidad de la vía o no. O iba a haber una separación horizontal de la infraestructura donde la vía se encargaba el Estado y la empresa corría los trenes solamente. En general predominaba la idea de la separación de la infraestructura. Y esto, según los especialistas, podía hacer peligrar la privatización. Con lo cual, el presidente firmó un decreto importantísimo para zanjar esta cuestión. Este decreto fue el 666 del año 89. ¿Qué establece este decreto? Este decreto establece dos cosas que fueron fundamentales para llevar adelante el proceso de concesión. La primera establecía que las concesiones iban a ser integrales.
O sea, nada de separación de la infraestructura. La empresa que gane cada zona iba a tener la vía, el material rodante, la gestión de servicio, el control de trenes, absolutamente todo, o sea, integradas verticalmente. Y el segundo punto que tocaba este decreto, también importantísimo, que fue lo que permitió que la reforma pudiera llevarse adelante, es que le permitía a los futuros concesionarios adoptar nuevos reglamentos operativos. ¿Por qué esto? Ustedes saben que el ferrocarril en la Argentina, desde la década del 60, funcionaba con un reglamento que se llamaba Reglamento Interno Técnico Operativo, que los ferroviarios conocen con el nombre de RITO por sus iniciales. Este reglamento es un adefesio, es extremadamente reglamentarista y es de cumplimiento imposible, y seguir con ese reglamento era no poder correr trenes directamente. Sobre todo porque ese reglamento, la operación que surgía de ese reglamento, era extremadamente onerosa. ¿Por qué? Fíjense que para el sistema de bloqueo establecido en ese reglamento, el ferrocarril necesitaba tener todas las estaciones habilitadas, con personal, las líneas principales las 24 horas. Despachen o no despachen carga, imagínense el costo de eso, ¿no? Con lo cual, al permitir modificar o establecer otros reglamentos operativos, le permitió a las empresas ferroviarias dos cosas importantísimas. Primero, cambiar el sistema de bloqueo, el famoso palo staff o sistemas de palo staff o de otros sistemas que había en las líneas, por el sistema de autorización de uso de vía radial. Esto quiere decir que una persona por radio se comunica con el personal del tren y le da las órdenes de movimiento, ¿no? ¿Cuál fue la ventaja de esto? La ventaja de esto era que de tener una red con cientos y cientos de personas para atender el movimiento de los trenes, eso se reemplazó con 1 o 2 operadores por turno en toda la red, ¿no? Entonces, esto le permitió a los nuevos concesionarios reducir la cantidad de personal en una forma muy interesante, ¿no? Si no se hubiera podido hacer esto, hubiera fracasado porque la cantidad de personal era impagable con el producido del transporte de carga. La otra reforma que permitió los nuevos reglamentos que se permitían fue la eliminación del furgón de cola y el establecimiento de sistemas de control de frenado en todo el tren, con el sistema de fin de tren o telémetro. ¿Cuál fue la ventaja de esto? La ventaja de esto, además de hacer el servicio más seguro, con un tren que frene todo el tren, podían los trenes de carga ir a mayor velocidad, además eliminaba el furgón de cola con el guarda, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implicaba que antes en los trenes, cada tren necesitaba 3 personas por lo menos para circular. A partir de la eliminación del furgón de cola va a precisar 2. Es un ahorro de 33% del personal, que es importante, ¿no? Entonces, a partir de esto, con estas reformas, se hicieron las licitaciones. Básicamente, la idea de las concesiones era que iban a ser por 30 años, con una opción de 10 más por única vez a pedido de los concesionarios, ¿no? Estas son las reglas generales. ¿Cómo se eligieron esos concesionarios? Se estableció en la licitación un sistema por el cual básicamente había 4 ítems que cotizaban en la licitación, ¿no? El primero era que ganaba más puntos la oferta que absorbiera mayor cantidad de personal de ferrocarriles argentinos. La segunda era que tenía mejor puntaje la empresa que prometiera mayores inversiones. Tercero, la empresa que cobrara menos peajes
a los trenes de pasajeros, ¿no? Entonces, fíjense, mayor, y me olvidé el cuarto, la empresa que pagaran más canon por el uso de las vías. Entonces tenemos la empresa que más invierta, la empresa que mayor canon pague, la empresa que menos cobra a los trenes de pasajeros y la empresa que más personal tome. Esto aplicado a una fórmula, el que ofrecía mejores condiciones en estos términos era aquel que ganaba la licitación. Ahora fíjense la crítica que le podemos hacer a esto, ¿no? Tomar mayor cantidad de personal, pagar más canon, invertir más y cobrar menos a los servicios de tren de pasajeros. Estaba premiando al peor negocio empresario, ¿no? O sea, el Estado le estaba diciendo que va a ganar el que haga todas estas cosas mejor. O sea, el que peor negocio empresario haga, va a ganar. Más allá de esto, que no fue del todo correcto, porque seguramente habría que haberlo hecho de otra manera, se hicieron las licitaciones y entre 1991 y 1993 las 5 redes que se concesionaron exitosamente comenzaron a funcionar. El ferrocarril Belgrano no hubo interesados, con lo cual no se concesionó. Las empresas empezaron a funcionar y empezaron a funcionar razonablemente bien, ¿no? En poco tiempo lograron revertir la tendencia declinante de ferrocarriles argentinos y hubo una gran recuperación del servicio de carga. ¿Cuál fue la ventaja de este sistema de concesiones? La ventaja básicamente fue que se revirtió la tendencia declinante del ferrocarril, ¿no? Y el ferrocarril empezó a capitalizarse, no tanto por la inversión de las empresas, sino porque el ferrocarril funcionaba y tenía visos de razonabilidad de ese funcionamiento. Muchas empresas, o las grandes empresas, comenzaron a instalarse cerca de las vías con desvío ferroviario. O sea, las empresas que antes no les interesaba el ferrocarril empezaron a pensar nuevamente en estar integradas al ferrocarril, sobre todo las grandes empresas comercializadoras de grano, ¿no? Y esto es lo que va a permitir en la primera década de este siglo tener un gran aumento y lograr un récord en el transporte ferroviario, especialmente de granos, ¿no? Entonces, lo importante de esta clase es saber, lean del libro, ¿no? Cómo se hicieron las concesiones, cuáles fueron la forma de seleccionar los candidatos, vean qué empresa ganó en cada región y además vean del libro en este esquema cuáles eran las obligaciones y los derechos de las empresas ferroviarias, ¿no? En este esquema de privatización de la carga, ¿no? Entonces, analizado esto, es lo primero que se llevó a cabo entre el 91 y el 93, ¿no? Posteriormente el gobierno se comenzó a ocupar de la privatización de los servicios de pasajeros metropolitanos, que fue algo más complejo, se hizo en forma distinta y será tema de la próxima clase. Hasta la próxima.